Hola, profe, mi nombre es Arley Escobar, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y pues, ¿quién nos ha preguntado de cómo se hizo el celular, cómo se hicieron los audífonos, cómo se hicieron muchas cosas electrónicas? Pues yo vengo a hablarles un poco de la historia de la electrónica, descubrimientos, inventos, los nombres, algo relevante de la historia de la electrónica y pues como muchas de las ciencias, la electrónica tuvo grandes, pequeños sucesos, unos sucesos por gente visionaria. Por ejemplo, un descubrimiento en 1800, Alejandro Volta, físico italiano, anuncia a la Royal Society que creó un dispositivo energético, o sea, que crea la pila. Y en 1820, perdón, el físico y químico danés Hans Oster descubre que alrededor de un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica se forma un campo magnético. Más adelante, en 1820, poco después del descubrimiento de Oster, el científico francés André en 1820, poco después del descubrimiento de Oster, el científico francés Andrés Marie Ampère logró formular y demostrar experimentalmente la ley que explica en términos matemáticos la interacción entre el magnetismo y la electricidad. En su memoria fue nombrada la unidad intensidad corriente eléctrica. En 1821, Michael Faraday, físico y químico británico, basado en los descubrimientos de Oster, construye los primeros aparatos para producir lo que llamamos rotación electromagnética. Nace así el motor eléctrico. También nos dice que en 1825 el inventor británico William Stronger crea un dispositivo que iba a contribuir significativamente, a la fundación de las comunicaciones eléctricas, el electroimán, que supuestamente este invento iba a ayudar un poco con lo que es telecomunicaciones, con la banda y eso. En 1827, otro descubrimiento histórico, o sea, para la electrónica, el profesor alemán George Simon Ock publica el resultado de los experimentos que demuestra la relación entre voltaje, corriente y resistencia, conocida como hoy la ley de Ohm. Su trascendencia fue menospreciada por sus colegas de la época y solo fue reconocida 2 décadas después de su creación. También en ese año 1827, el físico alemán Gustav Christopher, expone dos reglas con respecto a la distribución de la corriente. En una dice que el circuito eléctrico con derivaciones llamadas leyes de Kirchhoff. También tenemos que en 1831 Michael Faraday, 10 años después de su motor eléctrico, como ya lo mencioné, en 1820 ya descubrió el motor eléctrico, descubre un efecto inverso al descubrimiento de Oster. Él descubre que un campo magnético en movimiento sobre un conductor induce en esta corriente eléctrica electricidad estática, lo cual la carga eléctrica se acumula en la superficie. Bueno, como les venía hablando, pues hay muchos inventos electrónicos a través de los años y pues para no ser muy aburrido este video, pues les voy a hablar un poquito como de unos inventos de estos últimos años que de pronto conozcan, por ejemplo, de la laptop o computadora portátil que se usa en las salas de espera. Por ejemplo, ¿quién no, quién no sabe la historia del computador? ¿Cómo fue el computador? Si era una mesa grandota, pues era un burro de computador, ¿no? Después ya está muy caro y la pasaron a laptop. Laptop o computadora portátil. Estas laptops se pueden usar las tienen en sus casas, en aeropuertos, en aviones, se pueden tener en oficinas, en universidades. Es lo que la hace un invento como renovador es por su fácil capacidad de cargar, por lo que es por tan pequeña.
tiene gran capacidad. Aunque cuando se lanzó en 1981 se lanzó la primera computadora portátil que se llama el Oxner 1. Este computador lleva el nombre de su creador, el inglés Adam Oxner. Era muy Agnes Oxner. Él era muy distinto a la actual. Estas computadoras eran muy distintas a las actuales laptops que conocemos hoy en día. Por ejemplo, pesaba alrededor de 11 kilos esa laptop. Era algo un poco grande y a pesar de su peso fue fue muy, como digo, fue muy vendida en su época. Ganó más o menos anuales, ganaba 10 millones de dólares y así duró como por 27 años. Y aún después de 27 años después, los portátiles aún son muy en el mercado, dan mucho dinero. Otro invento así sea el disco compacto, lo que es un CD. Este fue lanzado el 17 de agosto de 1982 por la empresa holandesa Philips y funciona mediante un láser que lee sin contacto físico la información contenida de un disco de 12.7 centímetros de diámetro. El CD revolucionó la manera de escuchar música, el significado de otros formatos, por ejemplo el cassette, el disco de vinilo. Los primeros discos compactos, los primeros discos compactos grabados fueron el álbum de Visión de un grupo sueco llamado ABBA, y el otro grupo de música grabado en estos discos compactos fue la Sinfonía Alfia de Richard Strauss bajo la dirección de Herbert Karajan. Con la aparición del MP3 y del iPhone, la venta de los discos compactos ha declinado, por lo que se vitamiza, como por lo que no se usa no se usa mucho el CD. Y así como la laptop y el disco, así vieron muchos más inventos, como por ejemplo de los celulares, televisores, bueno, etc. Pues también prácticamente que la ingeniería electrónica, pues la ingeniería electrónica es una rama de la ingeniería basada en la electrónica, que se encarga de resolver los problemas de la ingeniería, como el control de procesos industriales, sistemas electrónicos de potencia. Se resuelven problemas a diferentes cosas relacionadas con la electrónica. Pues esto ha sido mi exposición. Vuelvo a repetir, mi nombre es Arley Escobar, estudio ingeniería electrónica. ¿Por qué me gustó la ingeniería electrónica? Porque esta ingeniería es muy extensa. ¿Qué sería el mundo sin los electrónicos? ¿Sí? Mi nombre es Arley Escobar, soy del grupo R y esto es todo.